Buenas tardes, hermanos. Creo que esta preciosa tarde que el Señor nos ha dado o este día es para poder disfrutarlo en su presencia, y seguramente que lo que estaré enseñando a la luz de su palabra es una de las características más fuertes que el ser humano en estos tiempos necesita ejercitar y hacerle ver a la humanidad que sí se puede ser humilde y manso de corazón. El tema que he traído en este día de hoy para nuestras vidas, que el Espíritu Santo me ha dado, es aprender de mí. Y aprender de mí es base de este tema en cuanto al texto de las Escrituras que vamos a estar leyendo, escudriñando, estudiando, y seguramente va a hablar el Señor a nuestros corazones. Vamos a ir a la palabra del Señor porque creo que ese manual es la fuente que nosotros tenemos para poder caminar en esta vida, en este mundo, en el propósito que Dios ha predestinado para nuestras vidas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 28, creo que es hasta el versículo 30 o 31. Ahí vamos a encontrar lo que las Escrituras nos enseñan para desarrollar el tema de esta tarde y para poder en nuestras vidas formar ese carácter de ser una persona mansa y humilde de corazón. Dicen las Sagradas Escrituras, Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que notemos a la luz de la palabra del Señor lo que Jesús enseñó en Mateo 11. En ese primer versículo dice, venid a mí todos los cargados y cansados. Está hablando específicamente de el hombre en su naturaleza pecaminosa, el hombre en su naturaleza humana, viendo de que es imposible ser una persona humilde de corazón, manso en nuestro corazón, con los frutos del Espíritu de Dios en nuestro corazón, si no es con Él. Porque la Escritura dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Me llamó mucho la atención el decir que Jesús dijo, aprended de mí. Y el principio de este texto bíblico de lo que estamos estudiando es, venid a mí, porque ciertamente nuestras vidas sin el Dios, sin Jesucristo, nuestra naturaleza de pecado, lo único que nos hace ser referentes es al hombre humano, una persona de repente no con las cualidades que uno deseara, porque uno mismo se conoce a sí mismo. Mas sin embargo, el Señor dice, vengan a mí, porque sabe de que somos hombres y que nuestra naturaleza, por naturaleza así somos. De repente orgullosos, altivos, soberbios, desleales, tanto que podemos mencionar mentirosos e engañadores. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados, porque en Él hemos de aprender, en Él hemos de entender de que hay un carácter que marca la diferencia entre un hijo de Dios y el hombre como ser humano en esta tierra. Dice, aprended de mí. Esa palabra es importante también porque significa de que vamos a incurrir a lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Una persona que va a ser instruida, va a ser enseñada, va a tener que ir a clases, a una aula, a recibir lo que es la instrucción de parte de Dios para llegar a esa altura, a ese nivel de ser un hombre, una mujer humilde de corazón, o un hombre manso y humilde de corazón. La Biblia enseña y hay frutos del Espíritu de Dios, pero Jesús enfatizó y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor menciona esto es porque necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, y no por nuestros padres, porque muchas veces tenemos el carácter de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos,
¿Y qué decir cuando venimos a la iglesia o a la casa de Dios? Podemos tener el carácter o parecernos mucho al líder, al guía espiritual, pero vamos a ver lo que Jesús dijo: aprendan de mí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra vida tiene que girar alrededor del carácter de Jesús. Estamos en un tiempo donde muchos no quieren entrar a este camino angosto y hacen mención para ser como fulano de tal, y se refieren al cristianismo, para ser como el sacerdote o como el pastor, o empiezan a mencionar o hablar mal del testimonio de un hombre, de una mujer que profesa, y Jesús lo enseña. Miren, tienen que aprender de mí. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra mirada en Dios, seguramente hemos de alcanzar lo que acabamos de leer en el texto bíblico, para que haya paz en vuestra alma. Solo cuando uno se deja instruir, cuando uno se deja enseñar, cuando uno viene y opta por tener su mirada y tener a Jesús como su maestro, como su guía, la palabra de Dios como el manual de instrucción para poder llegar a ser una persona humilde de corazón, es cuando uno entiende realmente que sí se puede. Porque enfatizaba anteriormente, no el carácter de mi madre o de mi padre, no hermano, no hermana, no el parecerme a otro hombre, no, o perder mi vida por la condición de cómo me instruye un hombre, no. Y esto que vamos a aprender en esta tarde, a de verdad ser imitadores de aquellos que lo fueron, como Jesús nos dio testimonio en esta tierra. Y sé que en este ministerio hay hombres y mujeres a las cuales nosotros podemos imitar su fe, ver cómo se conducen en esta vida, ver que en verdad el fruto del Espíritu de Dios en la humildad y en el desde corazón y en la mansedumbre en su alma para tomar decisiones en esta tierra, la Biblia nos enseña que tenemos que imitarlos a ellos. Significa de que ser discípulo de Jesucristo conlleva a un tiempo de preparación, de madurez, de dejarse enseñar por aquellos que realmente han caminado en la fe en el Señor y nos dan instrucción, nos dan enseñanza de que sí podemos ser humildes y mansos de corazón. Y no por nuestra manera de ser, no por nuestra manera de vestir, no por nuestra manera de tener posesiones de esta tierra, no. No se trata del hombre exterior, porque por eso Jesús nos enseña: venid a mí los cargados y cansados. Hombres naturales todos venimos de una vida de pecado, pero cuando venimos a Jesús, nacemos de nuevo, tenemos la experiencia de tener el carácter de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Ser humildes a la hora de presentarnos a las circunstancias, tener mansedumbre como Jesucristo nos enseñó a la luz de su palabra. Vea lo que el Espíritu de Dios nos está manifestando a través de las palabras de Jesús, que nos dijo: aprendan de mí. Porque ciertamente en el caminar nuestro podemos ver el testimonio de los hombres, podemos ver el testimonio de personas que de verdad se conducen bajo la sabiduría de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios, y no por una apariencia, porque vamos a ir entrando al tema respecto a no solo quedarnos en aprender de mí, sino que esa característica, ese fruto del Espíritu de Dios, la humildad, es algo, hermana, hermano que me escucha, que nos conduce a morir al ego nuestro, nos conduce al dejar el yo personal. Posiblemente puede ser un cambio de un mes, de un año, de años. Posiblemente habrá ese fruto en nuestras vidas al escuchar hoy el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo debo de actuar ante las circunstancias del diario vivir? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que está hablando de mi hombre interior, porque si nos dejamos conducir o llevar por el testimonio de la mansedumbre o de la falsa humildad que existe hoy en estos tiempos, que la Biblia también me da pauta de ello, seguramente nos extraviaríamos de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Una falsa humildad que no se hace manifiesto en el corazón, sino que solamente en el hombre exterior. Y tenemos hoy, puedo decirles, observe, vea a su entorno, a su prójimo, una falsa humildad en la cual yo estoy segura, y de igual manera usted, hermana o hermano que me escucha, cuando usted mira la apariencia del hombre,
con una cara de piedad que diría, sí, realmente es un hijo de Dios si consideráramos las palabras de Jesucristo. Pero es falso. Mire el rostro de Bin Laden. Mire el rostro de Vladimir Putin. Mire el rostro de aquellos que aparentan o predican o profesan una fe, pero su conducta, su carácter es otro. Podría dar muchos ejemplos. Podría testificar de cuántas cosas nosotros podemos vivir en esta tierra, en este mundo, pero se trata del carácter de Jesús en mi vida, porque hace algún tiempo atrás, no sé si usted de igual manera nos vamos a poner de acuerdo, ha escuchado esa famosa frase que dicen, ¿cómo actuaría Jesús en las circunstancias de nuestras vidas? Yo digo y medito y le digo a usted de igual manera, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Y acaso Jesús no mora en nosotros? ¿Acaso Dios no vino a hacer morada por su Espíritu y nos dijo, he derramado de mi amor sobre vuestros corazones? Pero Él dice específicamente en este texto de la Escritura, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso hacía mención, puede llevar los meses, años, días, el llegar a tener la madurez y la experiencia de tomar las circunstancias de la vida con la madurez que Dios anhela y desea que cada uno de nosotros la experimentemos. La mansedumbre, hermanos, es algo sinónimo a la paciencia, entender de que no debo de reaccionar o no debo de querer las cosas cuando yo quiero, sino en el tiempo específico del Señor para mi vida. La humildad es aquello que no es porque me traten de una manera grosera o me estén vituperando, yo voy a agachar la cabeza. No, hermanos, Jesucristo no nos enseñó de esa manera, porque hacía mención de una falsa humildad o una falsa mansedumbre. Hay algo bien importantísimo y quiero que le quede en su corazón, en su alma en esta tarde. Hay algo que los judíos, el pueblo de Dios, identificaba desde la antigüedad a hombres que eran usados de parte del Espíritu de Dios. Características que ellos podían ver en un verdadero profeta, que eran mansos y eran humildes. Y les puedo dar ejemplo a la luz de la Escritura. El caso de nuestro hermano Moisés, el caso de Elías, el caso de nuestro hermano Juan, pues Dios es un Dios de vivos. Y quien dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, se recuerda cuando en cierto pasaje de la Escritura, si no me equivoco, en el Evangelio de Juan, dice la Escritura, capítulo 4, habla de que el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Y esta mujer le dijo, de verdad tú eres un profeta. Características específicas de un verdadero profeta de Dios, humildad y mansedumbre. Y tiene que ser conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la voz del Señor para actuar de esa manera. Y esta mujer samaritana le dijo, seguramente tú eres profeta. Y Jesús aquí en Mateo 11, lo que estamos aprendiendo en esta mañana, en este momento es, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo de sus labios, Él nos da testimonio a la luz de los evangelios de qué manera Él enseñó a cómo conducirnos en momentos específicos de su ministerio. Y de igual forma, hoy nosotros tenemos que aprender a desarrollarlos y a vivirlos de esa manera. Guardó silencio, hermanos. Si aprendemos de Jesús, Él guardó silencio cuando él había momentos específicos que tenía que guardar silencio. Recuerde cuando estaba enfrente de Herodes, tú eres el rey de los judíos. Al estar enfrente de Pilato, de igual manera cuando la expresión más grande de humildad en su corazón, al estar en el madero, dice que enmudeció como cordero. Fue llevado al matadero por el pecado de la humanidad, no abrió su boca, hermanos. Era momento de guardar silencio. Vamos y estamos tocando esa parte del carácter de Dios en nuestras vidas, la humildad. Guardar silencio cuando corresponde, hermanos, y dejar que el Espíritu de Dios sea a través de nuestras vidas, es algo que traerá un fruto a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro entorno. Es diferente la hermana y el hermano, cómo ve las circunstancias, pero de igual forma le tocó hablar cuando él abría sus labios, cuando él le tocaba denunciar lo que no estaba bien delante de Dios y de los hombres. Y de ello también tenemos muchos ejemplos y testimonios en la Escritura. Muchos pasajes de la Biblia cuando él
hablaban y a él lo llevaban. Se recuerda en el momento en que le tocó hablar y decir en frente de escribas y de publicanos y en frente del pueblo. Le trajeron a una mujer, dice la Escritura, en pleno acto de adulterio. Guardó silencio, pero cuando le tocó hablar, hermanos, las palabras de este hombre, de nuestro Señor Jesucristo, al enseñarnos de la manera como nosotros tenemos que actuar en las circunstancias de nuestras vidas. Si está alguno libre de pecado, tire la primera piedra. Hermanos, referente a nuestra manera de vivir con nuestro diario vivir en este mundo. Es importante que usted y yo tengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Y a la luz de la Biblia solo encuentro un hombre que da testimonio, el apóstol Pablo, de que dice que sean imitadores de él como él lo fue de Jesucristo. Estoy seguro que en este grupo, en esta familia de la fe en la cual hoy en día estamos en este momento compartiendo la palabra de Dios, hay hombres y mujeres que le han dicho al Señor: quiero ser un embajador tuyo, quiero ser como tú eres en este mundo, quiero actuar de la manera en como tú actúas o quieres que yo actúe en la tierra en este mundo. Estoy seguro que muchos han anhelado desear llegar a la estatura del varón perfecto, y es que la humildad no se consigue de la noche a la mañana. Nos lleva a pruebas, nos lleva a circunstancias a las cuales nosotros ni siquiera nos imaginamos que las tendríamos que enfrentar en este mundo. Pero aquí tenemos el mejor ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Guardó silencio, experimentó la santidad del Padre en los días de su carne, experimentó el ser tentado como hombre, como cualquiera de nosotros, y guardarse para Dios. En cierto pasaje de la Escritura a mí me llamó mucho la atención cuando hace muchos años yo estudiaba este mismo capítulo de la mujer samaritana. Dice que cuando sus discípulos vinieron a él y lo encontraron en este pozo, creo que era en Samaria, si me recuerdo, dice la palabra de Dios que los discípulos se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer. ¿Cuál sería el pensamiento de sus discípulos al ver a su maestro hablando con una mujer? Lo dejo para que lo medite, porque la Biblia enseña y nos instruye, y Jesús es el mejor ejemplo. Cumplir el propósito, actuar de la manera sabia como Dios desea que nosotros enfrentemos nuestra vida. Porque sus discípulos ahí en San Juan capítulo 4 versículo 27, si no me equivoco, dice que se sorprendieron al verlo hablar con una mujer. Y ella misma da testimonio que cuando llegó al pueblo dice: me he encontrado con un verdadero profeta, porque me ha dicho toda su vida características de un verdadero profeta, de un verdadero vaso, de un instrumento de Dios. Y por ello yo creo que nosotros estamos viviendo una era, un tiempo donde nuestra mirada debe de estar primeramente en Jesús, siendo guiados por aquellas personas, hombres o mujeres que buscan la santidad de Dios, buscan el plan, el propósito de Dios para con sus vidas, y nos dan testimonio de una manera irreprensible delante de Dios y de los hombres viviendo en este mundo. A ellos debemos de imitar, hermanos. No somos quien para juzgar. Hice mención de una falsa humildad, pero yo no voy a juzgar, usted no debe de juzgar, cada quien va a ser juzgado, pero sí debemos de buscar en nuestro hombre interior ser mansos y humildes de corazón. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es de enfrentar la vida en esa manera, porque hoy, tristemente, y miramos el testimonio en nuestro entorno, que por actuar mal, por hablar mal, por decir una mala expresión en la calle, cualquiera le puede quitar la vida. Eso ya lo estamos viviendo. La humildad es tan importante, hermanos. La mansedumbre es tan importante en nuestras vidas que Jesucristo enfatizó a sus discípulos y a su gente y les dijo: aprendan de mí. Y los ejemplos que nos deja la palabra del Señor son tan importantes, en los cuales nosotros debemos de ser imitadores de ellos. Jesús en todo tiempo confió en su Padre Celestial. Jesucristo en los días de su carne, siendo hombre, al igual que usted y al igual que mí, definitivamente que uno debe de imitar su fe. Se recuerdan de la manera en la cual cuando en cierto momento, si no me equivoco, entró a una ciudad llamada Capernaum. Dice la Biblia que los escribas y los fariseos de ese entorno, dice que ellos cabilgaban entre sí, decir: acaba de entrar el Mesías y no ha pagado impuestos, no ha dado el tributo que merece. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Eso lo encontramos en la palabra de Dios.
Sé que está en el libro de Mateo capítulo 17, me parece, donde escrito está en el versículo 14, si no me equivoco, dice el libro de Mateo que dijo Jesús a Pedro, ve, y que echara la red sobre el mar, lo mandó a pescar y ahí iba a encontrar el dinero que iba a necesitar para pagar tributo, una confianza en su corazón de quién era su padre, una manera en la cual él tomó las cosas con la humildad y con la sencillez de su corazón de poder entender de que Dios estaba en todo su entorno, en todo lo que conlleva nuestra vida. Si nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que Él gobierne nuestro ser a ese nivel, hermanos, definitivamente que hemos de evitarnos ciertas pruebas, circunstancias en la vida en las cuales Dios no lo hace porque Él quiere que nosotros estemos padeciendo, sino que simple y sencillamente para que nosotros reflejemos su carácter, reflejemos el amor de Dios, reflejemos lo que Él nos enseñó a la luz de su palabra. Nos demos cuenta que estamos viviendo un tiempo donde es necesario, es importantísimo afrontar las cosas y los retos de la vida bajo la sabiduría del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Si nuestro Señor Jesús, que da muchos ejemplos en su palabra de cómo Él actuó en estos días, en sus días, hermanos, si miramos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor se manifestó en este mundo, cómo Dios Padre hizo esta referencia de decir a través de Jesucristo, aprendan de mí, es porque Él sabía que era importante y era necesario cumplir lo que este pasaje de la Escritura dice, para que hallemos descanso a nuestra alma. Él sabe que después de esta tierra, hermanos, Él sabe que después de los retos y las circunstancias, las adversidades, los problemas que tendremos en este mundo, porque dijo, llevad mi yugo sobre mí. Es con la ayuda del Espíritu de Dios, es con la ayuda de Jesucristo que nosotros logramos desarrollar ese carácter de Dios en nuestras vidas. De otra manera, nunca es imposible llegar a manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es importante que usted y que mi vida personal le pidan al Señor día a día que Él se manifieste en nuestras vidas. Que Él sea quien conduce nuestras vidas a hacer su voluntad y no la nuestra. Dar a manifestar lo que es el verdadero cristianismo o el verdadero fruto de un hijo de Dios ante las circunstancias de este mundo. Dar a entender de que sí se puede y que sí conducimos nuestra vida bajo la guianza del Espíritu de Dios, vamos a llegar a darle a manifestar al mundo de que somos hijos del Señor. Quiero que usted medite en esta tarde que la vida misma es una escuela. La vida misma, ella nos enseña de la manera que nosotros afrontamos nuestro diario vivir y que solo con la ayuda de Dios podemos nosotros dar a manifestar que realmente Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hemos de repente estado errando en nuestra manera de ser, en vez de ir de una manera ascendente y crecer como el Señor lo estableció en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esas son las primeras palabras que nosotros escuchamos. Esas son las primeras instrucciones que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Negarnos a nosotros mismos, entender que Jesucristo en su palabra estableció que Él mismo dice que Él ama a los humildes, Él ama a aquellas personas que dan manifiesto el amor de Dios en estas vidas. Considerar lo que Él dijo cuando Él describe su palabra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, dice la Biblia, el amor de Dios no consiste en aborrecer a sus mandamientos, porque sus mandamientos no son carga. El amar a Dios, el guardar la humildad en el Señor, no es algo en lo cual yo estoy solo, sino que Él está de mi lado. Él está conmigo. Él me ha dicho, vas a salir adelante, vas a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Si en esta tarde su vida no ha sido el reflejo de un hombre o de una mujer humilde de corazón, hoy el Espíritu de Dios nos dice, yo estoy de tu lado, yo estoy contigo. Yo quiero que tú hagas manifiesto lo que es mi carácter en tu vida.
Si hemos, como la Biblia nos enseña, pecado, dice la Biblia, que Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Porque para estos tiempos que debemos de ir madurando y de ir creciendo hacia la voluntad, hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, y escuchamos su palabra, pero que ciertamente no damos ese reflejo de lo que es la humildad en nuestro corazón, la mansedumbre y el carácter de Dios en nuestras vidas, es única y sencillamente porque necesitamos llevar el yugo sobre nosotros. Ir a la par de Jesucristo. Saber de que Él es el único que nos puede ayudar, cualquiera que sea el área de nuestras vidas. Él puede cambiar nuestro carácter, Él puede cambiar nuestra manera de vivir, Él puede cambiar nuestra manera de ser. De esa forma llegaremos a ser perfectos como Él lo fue en esta tierra. Que Dios bendiga su palabra, que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones, obre en nuestras vidas, obre en nuestro carácter, en esas áreas que todavía tienen que ser moldeadas y formadas de parte del Espíritu de Dios para ser manifiestos del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Esa es mi oración en esta tarde. Concluyo diciendo, todavía estamos en las manos del alfarero, todavía somos sus hijos. Él no deja de ser nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a abandonar. Él siempre estará de nuestro lado. Él desea que usted y yo seamos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Por eso nos menciona y la Biblia nos enseña ser testigos de Dios en este mundo. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Que el Espíritu Santo haga en cada uno de nosotros ese reflejo de Dios en este mundo, en el cual día a día nosotros podemos ver que es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios bendiga sus vidas, hermanos. El Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes y nos conduzca hacia hacer su voluntad día a día. Paz de Jesucristo, hermanos. Dios les bendiga.